Bé, mentre preparem les qüestions d'ordre més logístic, permeti'm que faci unes salutacions més protocolàries a les autoritats que se'ns han acompanyat. Vicepresident del Parlament de Catalunya, senyor Lluís Corominas, excel·lentíssim president de la Diputació, senyor Miquel Roca, ponent constitucional, vicepresidents, resta d'autoritats. Per una raó no imputable a la catedràtica Montoya, derivada més aviat de la logística dels horaris del transport, perquè ahir mateix és una professional molt reputada en el tema del redimensionament del sector públic i ahir mateix a Sevilla estava impartint una ponència, cosa que li dificultava estar a primera hora de la tarda aquí i ho ha hagut de fer al llarg del matí. Per tant, per una raó, així evito ja que lo tengas que explicar ràpidamente, per una raó diguem-ne de temps, s'ha incorporat una mica més tard, la qual cosa fa que aquesta ponència, per una raó també d'ordre protocolari de la cloenda amb l'agenda de les autoritats i de la molt honorable presidenta del Parlament, l'haurem de reduir en quant a timing fins a les 2 del migdia, però amb gentilesa de la doctora Montoya hem quedat que totes aquelles qüestions, algunes de les quals les tenim, les disposen els companys, que se li vulguin formular per escrit, nosaltres les recollirem i després us les farem arribar. I el contingut del PowerPoint i altra documentació, com sabeu, ho tenim disponible perquè el puguin vostès consultar i el penjarem també respectivament a la pàgina web. La doctora Montoya crec que necessita poca presentació, catedràtica de Dret Administratiu a la Universitat de Sevilla, una persona amb moltes publicacions a l'entorn del redimensionament del sector públic local i que ha participat també en bona part dels projectes legislatius en matèria de règim local i també a nivell de l'Estat. Per tant, sense més preàmbuls, professora Montoya, muchas gracias por su presencia y tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta invitación, pedir muy brevemente disculpas porque he sufrido mucho con la tardanza a una cita tan importante de la que me siento muy honrada y bueno, sin más preámbulos, dando las gracias a quienes me han invitado, voy a intentar ir al grano de la ponencia que se me ha encomendado, que es el redimensionamiento del sector público instrumental local. Pero para enmarcar, aunque sea de manera breve, sucinta, este asunto y que podamos abarcar y valorar las dimensiones de la reforma, es necesario tener en cuenta que, como todo el mundo sabe, hoy no se puede abordar una reforma de la Administración y de su estructura y de sus entes instrumentales, sobre todo en el sentido de una consecución de una buena administración eficaz y eficiente, si no se tienen en cuenta los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero, ojo, una cosa es tener en cuenta esos principios y otra cosa es tener solo en cuenta esos principios. De tal suerte que, por simplemente hacer un flash, el principio de la calidad en la prestación de actividades y servicios locales verdaderamente brilla por su ausencia. La calidad es un concepto más importante, que comprende la eficiencia y la eficacia, pero, sin embargo, esa pata, ese principio de la mejora, de la buena administración en la prestación de actividades y servicios, es algo que brilla completamente por su ausencia. En segundo lugar, la crisis ha provocado muchas medidas a nivel estatal, a nivel autonómico, que se rubrican como racionalización. Ahora está de moda la racionalización. Pero junto a esa denominación también a veces se cogen conceptos como redimensionamiento, reestructuración, reorganización. Y la pregunta es, dado que esta ley se llama de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ¿cuánto hay de racionalización en los entes instrumentales? Es decir, en una primera acepción de racionalización significa reducir a términos racionales, es decir, en el plano normativo, la llamada mejora normativa, la calidad de las normas. Pero esto no es algo abstracto, aquí es muy necesario. Es necesario reducir la dispersión, tener más coherencia y, sobre todo, algo que parece elemental, ponernos de acuerdo en un concepto de definición común sobre el ámbito subjetivo de normas importantísimas. Por lo tanto, verdaderamente, aquí hay muy poco de racionalización que se nos anuncia como primer objetivo en el propio título de la ley y luego el propio legislador, consciente de que lo que hace es bastante más modesto,
en la disposición adicional 9 de lo que habla es de redimensionamiento del sector público instrumental local. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en general? Llámese como se llame. Pues fundamentalmente lo que se ha hecho es suprimir, adelgazar, extinguir algunas fundaciones, reducir números de consejeros, etcétera, pero verdaderamente esa operación racionalizadora está por hacer. Se han anunciado mucho. Yo siempre me quedo pendiente cuáles van a ser los resultados del informe Cora a este respecto. Hay una subcomisión que, por cierto, y modestamente, técnicamente está mal llamada, se llama de Administración Institucional, cuando ahí se quieren abordar entes que no tienen la consideración de Administración, aunque son de la Administración. Luego, verdaderamente tenemos mucho pendiente, pero aquí en este aspecto de racionalización no hay nada, y más bien es de reducción, recorte o supresión de los entes instrumentales. Segunda cuestión a la que tengo que hacer referencia, ineludible, y voy a ver si voy a intentar, pues eso, ceñirme al guión de ir al grano. Los objetivos de la ley son cruciales para el tema de la prestación de actividades y servicios y, sobre todo, para su consecuencia, es decir, las personificaciones instrumentales, los entes instrumentales a través de los cuales los entes locales prestan actividades y servicios. De tal manera que en la ley hay 3 objetivos que inciden derechamente para después abordar el redimensionamiento del sector público instrumental local. Seguro que se ha comentado largo y tendido a lo largo de la jornada, pero lo voy a repetir. Primero, la cuestión competencial. Simplificar de competencias, una administración, una competencia. Y claro, esto es un asunto clave, porque el presupuesto de la prestación de actividades y servicios es la definición de las competencias locales. Luego es algo ineludible. Segundo objetivo es el que declara expresamente la exposición de motivos. Señala racionalizar la estructura de la administración local y ya en la versión definitiva se explaya algo más en este punto con relación a lo que es el sector público local. Y tercer objetivo, que incide derechamente en el tema propuesto. Dice la exposición de motivos que su objetivo es favorecer la iniciativa privada. Lo dice, lo proclama expresamente y además le añade en la exposición de motivos algo que no aparece en las versiones anteriores de las distintas versiones del proyecto de la ley, es que dice además que se van a eliminar monopolios heredados del pasado, que es cierto, pero además se declara y se confiesa porque son en sectores que son muy pujantes en la actualidad. Bueno, es una filosofía, lo proclama y verdaderamente es claro y rotundo porque ahí aparece. Bueno, esos 3 objetivos van evidentemente a incidir en el régimen de lo que se llama tradicionalmente los modos de gestión de los servicios públicos, pero que es una terminología tradicional que seguimos conservando, pero que no se refiere ni más ni menos a la prestación de actividades y servicios por los entes locales. Claro, entonces, ¿qué método sigue la ley? Lo quiero apuntar antes de ¿cuál es la metodología de la ley? Claro, con esos objetivos, ¿cuál es el método? El método es absolutamente inadecuado, porque el camino ha sido el más fácil. Lo que se hace es que se modifica un viejo traje cuyas costuras están a punto de estallar antes de la reforma, que es la Ley de Bases de Régimen Local, donde se dice que se hace una reforma profunda porque hace más de 30 años de su promulgación, cosa que es verdad, pero luego no se abordan cuestiones técnicas que estaban pendientes incluso antes de emprender el camino de la racionalización. Me voy a apuntar el tema de la provincialización y municipalización de los servicios, que incide derechamente tanto en los entes instrumentales para actividades económicas como en los entes instrumentales que son prestadores de servicios. Pues eso no se ha corregido, sino que se sigue manteniendo y además le impacta esas modificaciones. El resto, pues verdaderamente el resto consiste en puntear el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, la Ley 30/92, la Ley de Economía Sostenible, pero verdaderamente no se emprende una reforma como tendría que haber sido, con nuevos planteamientos integrales, con mejoras técnicas que necesitaba una ley de base de régimen local de 30 años.
sea que mientras lo que es la legislación reguladora de las distintas administraciones territoriales se ha reformado y varias veces, esta queda con una foto fija del año 85. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los aspectos polémicos previos esenciales para luego valorar la disposición adicional 9, que es quizás la única donde considero que es bueno tenerla delante, porque ni teniéndola delante se entiende o es fácil comprender la inteligencia del precepto? Pero vámonos a la cuestión de las competencias. Ya sabemos la filosofía, las competencias del artículo 7, competencias propias atribuidas por ley, competencias delegadas. ¿Y el resto? El resto, lo que se llamaba competencias impropias, ahora es competencias distintas, porque el legislador no los quiere llamar por su nombre, no sabe cómo salir de ahí, dice las que no son ni propias, que son por ley, ni por delegación. Es decir, las antiguas actividades complementarias, entre otras, que ahora se han suprimido. Problemas que plantea el 7, el 25 y el 26 de la ley, que son varios y muy importantes y que, insisto, inciden en qué hacemos con los entes instrumentales que ya tenemos o con los que quizás queremos crear, porque verdaderamente esa es la cuestión. Bueno, competencias propias. Artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. Yo no me resisto a una opinión mía personal. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, de donde provengo, la verdad es que tenemos el problema de esta aplicación de la ley aumentado y corregido, porque tenemos la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que no se compadecía, y así se advirtió en algunos preceptos antes de esta reforma, y ahora verdaderamente es un auténtico problema su aplicación en el sentido de que no cuadra. No cuadra. Bueno, artículo 25. ¿Qué pasa con el artículo 25? Una de las alma mater de esta reforma. El artículo 25, en realidad, se le hacen retoques muy importantes con consecuencias importantes, pero sobre un traje de una filosofía, de un precepto que no ha cambiado. El artículo 25, en mi modesta opinión, ni antes ni ahora, aunque evidentemente la intención del legislador es reduccionista, recortar menos competencias locales, eso está claro, pero el artículo 25.2, si lo leemos detenidamente, tiene un encabezado idéntico al que tenía antes. Lo que pasa que han sucedido dos situaciones. De la lista de las materias ha pasado dos cosas. Materias que han encogido, se han reducido, y materias que han desaparecido. Evidentemente, podríamos comentar al grano que si defensa de consumidores y usuarios, que si protección en los lugares públicos, pero ¿cuáles son las que preocupan al ciudadano, la tríada del Estado social y el problema que tiene luego la administración local pertinente? Pues como ya habréis comentado, evidentemente, salud, servicios sociales y educación. Ese es el problema. Problema al día siguiente de la entrada en vigor de la ley. ¿Qué hago con esto? ¿Qué sucede ahora? Claro, incluso a mí me comentaban, bueno, en el caso además andaluz, que pormenorizadamente se ha desarrollado en el aula, ¿qué pasa? ¿Eso dejan de ser ya competencias propias? ¿Qué sucede si lo comparo? ¿Se convierten en impropias? Eso creo que es una solución que en ningún caso. A mi modo de ver, sí que hay dos cosas que tenemos también que apuntar. Y es que en la versión última ya y definitiva, por una enmienda del Partido Popular en el Senado, se eliminó un párrafo que era muy importante, que era el apartado 6 del artículo 25, y que decía ya con toda claridad, para que no hubiera problemas interpretativos, que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus propias competencias, podían atribuir por ley, con los condicionantes que exige el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, competencias propias en las materias en las que ellas fueran titulares. Eso ha desaparecido. Hombre, está claro que no desaparece porque sí, hay una intención clara. ¿Pero podemos seguir manteniendo que esa lista no es tasativa? Yo creo que sí, porque el 25.2 nunca ha sido una lista tasada. Ahora se han cogido, se ha reducido de acuerdo, pero nunca ha sido tasada. La disposición del legislador autonómico sigue estando ahí. Sin embargo, ¿dónde hay de verdad consecuencias, donde se pronuncia el legislador, ablativas, reduccionistas, desde el día siguiente a la entrada en vigor de la ley? Pues tenemos que ir solamente a tres casos, que son
Salud, disposición transitoria primera. Servicios sociales, disposición transitoria segunda. Y educación, disposición adicional 15. Solo en estos 3 casos, esa eficacia reductora, ablativa, reduccionista, se prevé expresamente en la ley, no en todo lo demás. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que las competencias que se habían atribuido por ley, pues son competencias propias, lógicamente, porque a mi modo de ver cumple el requisito de que han sido atribuidos por ley. Por cierto, de la disposición transitoria primera y segunda, salud y servicios sociales, pues se habla que a partir de la entrada en vigor de la ley, la titularidad de lo que era municipal pasa a autonómico. Con, sabéis, en la periodificación de un 20% cada año en el caso de la salud, servicios sociales, fecha de diciembre del 2015, pero ojo, ya en la versión final, de las últimas versiones, lo que se ha plasmado en la ley, es que en el caso de educación, si os fijáis, si nos fijamos en la disposición adicional 15, no le atribuye inmediatamente la titularidad a la comunidad autónoma de la competencia que era municipal, sino que lo deja, lo difiere, como aquí dice muy bien un asistente, a qué pasa con la financiación. Y en función de lo que, porque sea aquí, no sé, serán las negociaciones políticas, yo de eso, sinceramente, pues estoy un poco ajena, pero hasta que no se quede cómo, no se le dice exactamente que se le ha atribuido la titularidad a la comunidad autónoma. En todo lo demás, insisto, mi filosofía es que el 25.2, con intención reductora, reduccionista, etcétera, que está clara, su eficacia solo es en verdad, a partir de su entrada en vigor, en esos 2 casos. Y ya veremos lo que sucede con la educación. Artículo 26 de la Ley de Base de Régimen Local. Servicios mínimos obligatorios antes, ahora solo servicios obligatorios. Como estamos operando en un traje antiguo que va arrastrando problemas, va arrastrando cuestiones, hasta algunas decimonónicas, pues ¿qué pasa con el artículo 26? El artículo 26 se reinterpretó en el sentido que, puesto que como tal, en la Ley de Base de Régimen Local, ni antes ni ahora, ni se define lo que es la competencia local, porque es que no se define, ni se atribuyen directamente funciones sobre competencia, como eso no está en el texto ni antes ni ahora, pues se hizo una equivalencia y se dijo, bueno, pues vamos a entender que ese mínimo competencial, que las competencias locales son los servicios mínimos obligatorios. Una reinterpretación que, en el mejor de los casos, dejaba reducida la autonomía local ¿a qué? A la simple gestión, prestación, ejecución, pero no elaboración de políticas propias, ni a una ordenación. Bueno, pues el 26 que se ha hecho se le ha dejado igual, con mínimas modificaciones, simplemente se han eliminado algunos servicios del tramo. El control de bebidas y alimentos, que pasa a la disposición transitoria tercera. Por cierto, se dice que las comunidades autónomas, a partir de los 6 meses de la entrada en vigor de la ley, que lo presten, pero no le atribuye la titularidad, parece que se lo ha olvidado. O sea, está plagado de falta de rigor técnico a lo largo de la ley y no se sabe a veces si es falta de calidad técnica o si hay alguna otra intención que se nos escapa al común de los mortales, sobre todo quien tenga que vérsela con la aplicación de la ley, que eso es verdaderamente lo difícil. Entonces, del 26 yo no voy a comentar más nada, simplemente el traje es el mismo con algún pequeño retoque. ¿Qué pasa? Si es verdad, y eso tampoco me resisto a comentarlo, que en la versión final esta parece que ha sido como más benévola que las versiones precedentes, sobre todo con los municipios de menos de 20.000 habitantes, porque sabéis que toda la filosofía era que primero se pasó de los estándares de calidad, después se habló del coste estándar, y ahora al final se ha quedado en un coste efectivo del servicio. Ahí sí que soy yo un poco mal pensada, si me lo permiten, porque al final los criterios de determinación de ese coste se sigue diciendo que será por Real Decreto y bueno, eso está ahí. Más o menos es un asunto que está ahí. Pero ¿por qué digo que parece que esta versión es más benévola? Porque dice, bueno, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, en vez de quitártelo ya la titularidad de las competencias si no cumples el coste estándar, pues lo que se hace es que de entrada coordina la Diputación
propone la fórmula de gestión y decide el Ministerio. Y solo si el municipio demuestra que lo puede prestar a un coste inferior, dice una cosa extrañísima, dice, lo coordinará y lo prestará, cosa algo que verdaderamente no se comparece muy bien con ninguna técnica normativa. No sé lo que dice. En definitiva, esto que parece más benévolo, a mí me parece que no lo es en absoluto, porque de entrada dice que en los municipios de menos de 20.000 habitantes la coordinación le corresponde a la Diputación o al órgano equivalente, que propone. Y dice otra cosa, que es para fijarse exactamente en el texto de la ley, dice que decidirá si lo presta directamente la Diputación o mediante alguna fórmula de gestión conjunta, mancomunidades o consorcios, y luego añade algo que tampoco se entiende muy bien. Si quiere decir algo más, que es u otras fórmulas. ¿Y esas otras fórmulas qué son? ¿Indirectas? Porque no se sabe muy bien si se refiere a otras fórmulas. A las indirectas de gestión no se sabe. Es un problema que plantea la ley. Del favorecimiento de la iniciativa privada, yo lo que me voy a parar, que sí me interesa, es en el artículo 86, la iniciativa económica local, y sobre todo, previamente, el artículo 85, los modos de gestión de los servicios públicos locales. Ruego que me disculpen porque estoy intentando un poco ir al grano. El artículo 85, los modos de gestión de los servicios públicos locales, se ha llevado a cabo una modificación puntual del número 2 del artículo 85. Sin embargo, una vez más, se opera sobre un marco general que no se toca. No se toca para nada el número 1 del artículo 85, que sigue definiendo el servicio local como aquello que prestan las entes locales en el ámbito de sus competencias. Es decir, conviven definiciones abstractas, cláusulas abiertas, como de capacidad general, junto con una filosofía reductora, y no se ha repasado el conjunto, que no hay armonía, sino todo lo contrario, porque esos preceptos no acaban de encajar bien. Antes de ver los modos de gestión, tendríamos que preguntarnos, antes de ver esas reformas, la regulación que teníamos hasta antes de la aprobación de la ley, ¿de dónde venía? Es decir, el 85 de la Ley de Base de Régimen Local, el artículo 85 bis de la Ley de Base de Régimen Local y el artículo 85 ter. ¿De dónde viene esa versión, ese articulado de esos preceptos? Hay que recordar que esos artículos recibieron un retoque, una reforma con la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas de modernización del Gobierno local. El objetivo de la Ley de Modernización del Gobierno local no era en absoluto emprender una reforma de un aspecto que siempre ha quedado como aparentemente menos importante ante debates como de mayor peso. Competencias, municipios de gran población, siempre se ha quedado como algo de segunda fila, siendo así que la vida diaria es algo esencial y para los aplicadores, desde luego, es esencial y para los ciudadanos es un tema esencial. ¿Qué se hizo ahí básicamente? Se anunciaba también a bombo y platillo que era una reforma profunda y no fue así. Simplemente fue algo que algún sector doctrinal calificó la lofagización de los entes instrumentales locales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el Estado lo que cogió es añadir la modalidad de entidad pública empresarial, que era inexistente en el ámbito local, pues transponerlo al ámbito local. Por lo tanto, la lista era por propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil local. ¿Pero qué pasa? Que mientras en los FAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, la cuestión de los organismos públicos se regula desde la perspectiva de la potestad organizatoria, con independencia luego de cuáles sean, en principio, qué actividades le encomiendo, aunque luego haya una cierta correspondencia. En cambio, cuando se transpone al derecho local, como seguimos arrastrando cuestiones decimonónicas, y digo bien,
Pues todo se regula bajo la filosofía de los modos de gestión de los servicios públicos locales, con el problema de la provincialización, de la municipalización y, sobre todo, una cosa muy importante, de la confusión entre potestad de iniciativa pública económica y prestación de actividades y servicios públicos. Esa es la cuestión que está de fondo y esto sigue estando ahí en el fondo del asunto. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros observamos en la versión anterior y todavía ahora el 85 bis, organismo autónomo local y entidad pública empresarial, vemos que con carácter básico se regula todo muy prolijamente. La cualificación que tiene que tener el secretario, etcétera. Veremos unos detalles impresionantes. Bueno, como sabéis también, eso fue impugnado por Parlamento de Cataluña, Generalidad de Cataluña y también la Comunidad Autónoma de Aragón. Hace no mucho hemos tenido las dos sentencias que han resuelto estos asuntos. La sentencia, la primera, la del Parlamento 103/2013, de 25 de abril, y la segunda, la de la Generalitat, la 143/2013. Los motivos que se invocaron eran muy interesantes, porque le obligaban al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre, en primer lugar, hasta dónde llegaba, lógicamente otra vez, lo de lo básico, y algo que me interesa a mí bastante y que no está tan tratado, la potestad organizatoria local, como parte de la autonomía local. Eso hasta dónde llegaba, qué comprendía en esta materia del diario. La decepción ha sido mayúscula, porque se puede o no se puede estar de acuerdo con la sentencia, pero verdaderamente casi 10 años después, los argumentos son prácticamente inexistentes sobre este asunto. Este asunto no se trata. O mejor dicho, se reduce a decir dos cosas. Uno, a decir que el recurso está mal planteado en el sentido que no pormenoriza donde hay exceso competencial. Y el segundo, que viene a decir, bueno, que esta regulación no invade competencia alguna porque siempre le queda al ente local esa facultad de elegir entre las fórmulas una u otra. Bueno, pues sobre esto opera y ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que en el número 2 lo que se hace es una prelación de entes. Por lo tanto, a partir de ahora, prelación la entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil local. Ya estoy también sufriendo. Termino con lo que tendría que haber sido la disposición adicional 9. Voy a decir dos cosas. No, 4, pero rápido. No, soy muy rápido. Número 1, redimensionamiento. Número 1, tenemos que diferenciar preceptos que se dirigen a la entidad local. Número 2, tenemos que diferenciar preceptos que se dirigen a organismos que llevan a cabo actividades económicas de primer grado. Tercero, se prohíbe crear entes instrumentales de segundo grado en todo caso. Y cuarto y último, que es la última de los apartados, que es el más complicado, se dirige a los entes instrumentales de segundo grado. Solamente con esta clasificación se puede un poco comprender qué se ha suavizado aquí con buen criterio, con respecto a versiones anteriores. Se ha suavizado, y termino, el que antes era que con carácter general entes instrumentales de segundo grado funcionaran bien, estupendamente y tuvieran beneficios de explotación, había que suprimirlos porque sí, porque la filosofía era el acoso y derribo de los entes instrumentales. Esto, menos mal, que se ha eliminado, solo el que tenga dificultades. Segundo, se le da un poquito de respiro solo el respiro de plazo, a los que prestan servicios básicos. ¿Pero qué problema tiene esto? Importantísimo. Este redimensionamiento no tiene en cuenta lo que son verdaderamente servicios esenciales, servicios mínimos obligatorios, con actividades económicas, y le aplica todo el mismo traje con la misma medida, creando problemas aplicativos muy importantes. Para terminar, el apartado 4, el 4, dice algo muy específico dirigido a las sociedades mixtas, que también por primera vez las contempla de manera expresa. No sé si terminar así abruptamente por la hora. Perdonar y muchísimas gracias. Molt bé.
Muchas gràcies, professora Montoya. Jo els prometo que els deixaria fer preguntes, però aquesta gent em temo que no. Per tant, com els he dit al principi, tenint en compte que alguns de vostès ens han fet arribar, sobretot els companys a qui saludem novament, que estan visionant-nos des de la sala anexa, algunes preguntes per escrit, nosaltres ens comprometem a recepcionar-les totes per escrit i amb la benevolència de la profesora Montoya, pues las trasladaremos con el mismo formato. No me pidan un dictamen, que yo soy muy abierta, pero... O a lo mejor sí. Per tant, doncs, moltes gràcies i amb unitat d'acte procedim a fer la clausura de les jornades amb la molt honorable senyora Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, l'excel·lentíssim senyor Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, i els il·lustríssims senyors Miquel Buch i Moya, president de l'Associació Catalana de Municipis i del Consell de Governs Locals de Catalunya, i el senyor Xavier Amor i Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya. Moltes gràcies.